tardes ya, porque pasan algunos minutos de la 1 de la tarde, que era la hora prevista para que se iniciase esta reunión de amigos y amigas del carnaval. Gracias a la Peña en Los Cabritos y en la persona de Chanchi, que quizás ha sido pues quien ha iniciado toda esta historia, que a mí me parece perfecto, maravilloso, porque ya él cuando me lo comentó, que yo en principio hay que decir que yo venía de contertulia y al final pues me he visto aquí en medio como más que una santa cena, un san piquislavi, porque esto se ha quedado en algo chiquitillo, ¿no? Pero que estoy encantada porque voy a aprender un montón de todos ellos. Que decía eso, que él recordaba, y era muy chico, porque claro, era chico, bueno, tanto, en las tertulias, que se hacía, bueno, más que tertulia eran programas de radio en directo, desde la Peña Galanes Soñadores, era la Peña en la calle San Pedro, y era Antena 3 de radio, que lo emitía en directo también los domingos por la mañana. Entonces, bueno, pues él recordaba aquello y quería hacer algo similar. Y así nace esto, que él después nos lo contará con más detalle. Yo sí tengo que decir que qué bien que recordar hoy a la Peña Galanes Soñadores, porque en el pasado mes de octubre se cumplieron 30 años de su existencia. 30 años desde que alguien pues tuvo la genial idea de crear una peña de carnaval, como ha pasado, bueno, pues después de casi 30 años después, porque la vida de la peña, Los Cabritos, pues tienen algunos años, pero no demasiado, todavía jovencita. Bueno, pues nada, saludamos también a quienes nos siguen a través de Canal Costa, también de Ayamonte Televisión y de Radio Ayamonte. Y a todos vosotros, porque hay público, aquí hay público, y que esto no sea no va a ser una entrevista, yo no voy a entrevistar a nadie. Esto pretendemos que sea participativo y por lo tanto voy a saludar a la mesa. Tenemos, que ya lo he nombrado, que él es Chanchi. Buenos días. Y buenos días. Bien, buenos días. Buenas tardes. Te acaba de levantar, ¿no? Buenas tardes. Te acabo de levantar. Él es el presidente de la Peña y bueno, con él voy a empezar porque le tengo que... Ahora sí que le voy a preguntar algo porque con eso será como se inicie esta mesa o esta reunión de carnavalero. Tenemos a Manuel Márquez, que él es Rambo en el mundo carnavalero. Y buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también Juan Cortés, que también buenas tardes. Un carnavalero de tiempo. Y he dejado para el final, que lo tengo aquí a mi lado, a la insignia de carnaval de este año, insignia de oro del carnaval de Ayamonte, que es un gustazo poder tenerle aquí. Y además siempre es un gustazo hablar con él porque con él también aprendemos. Él no es de muchas palabras, yo me imagino que en la distancia más corta hablará mucho más, pero hoy va a hablar sí o sí, vamos. Bueno, José Antonio. Yo siempre estoy con el Juan, con José. Gil, porque así le conocemos en el mundo del carnaval. Buenas tardes y un placer estar aquí. Qué bien. A ti sí que te voy a preguntar. Voy a tener que preguntarte para poder sacarte. Bueno, Chanchi, empezamos contigo, ¿no? Vamos a ver, como presidente de la Peña, eso os lo va a contar hoy, ya en los siguientes encuentros no lo va a contar también. Exactamente. Va a resultar después un poquito pesado, pero eso, ¿cómo nace por parte de eso, de la Peña, el que se pueda hacer cosas como esta? Bueno, la idea, como ha explicado Encarna, pues empieza, la tengo hace 2 años, acordándome de todo lo que hacía la Peña Galanes Soñadores, que los carnavaleros nos levantábamos para ir a escuchar, lo estamos escuchando en casa, pero te levantabas y te ibas a la Peña para escuchar allí el debate en directo que con la gente que lleva más tiempo y tal, y todo el mundo, pues estábamos allí, pues echando las cervecitas, charlando uno con otro, y era un ambiente estupendo. Ya te sacaba de casa los dominguitos por la mañana y era algo que ofrecía más el carnaval. Y esa idea pues siempre la tenía ahí rondando, pero por falta de tiempo, porque en la Peña los que estamos ya estamos bastante pillados de tiempo, pues no se ha podido llevar a cabo hasta que este año dijimos, oye, ¿se puede? Pues sí, y aquí estamos. Entonces pues la idea no es hacer todos los domingos como lo hacía Antena 3, ¿no?, en Galanes Soñadores, sino de hacer, para empezar, a ver, probando y eso, vamos a hacer uno al mes. Sería ahora, el día 19 que es hoy, el día 3 de diciembre, que después de los actos del Carnaval de Ayamonte, la presentación de los actos, y después, si no me equivoco, era el 21 de enero, que era después de la elección de la reina, ¿vale? Y así, pues, posteriormente, pues para el año que viene, pues, ahí vendremos más gente y veremos viendo a ver qué vamos haciendo. Y esa es la idea, siempre apostar y hacer un poquito algo más de Carnaval de Ayamonte, ya que tenemos el local, que sea algo cultural, que no sea solamente para
para tomarse una cervecita ni para ensayo, que sirva para muchas cosas más, ¿no? Pues esa es la idea. Bueno, pues explicado queda. Y yo digo lo mismo que al principio, que por ahí hay un micrófono para que vosotros, los que quieran aportar algo, quieran decir algo, pues pueden hacerlo. Vamos a romper ese hielo inicial, hablando precisamente de qué son los carnavales. Para la gente que sois más jóvenes, creéis que los carnavales empezaron con los orientales. Bueno, no os vais mal encaminados, porque efectivamente, pues eso, el carnaval, el concurso de carnaval hizo este año 41 años, ¿no? 41, de concurso. 42. Entonces, que la gente que son más jóvenes, pues eso le parece una eternidad, claro. Pero que los carnavales de Ayamonte vienen mucho más atrás. Y además tenemos a una figura que, por cierto, esta calle lleva su nombre, ¿no? Que es Enrique Villegas, que podríamos estar aquí ahora medio embañados porque hace una temperatura, que estamos hablando de carnavales con el calor que tenemos. Yo digo porque miro a la calle y veo toda esa solana. Que Enrique Villegas, que se fue de Ayamonte con 16 años, él lo cuenta en una carta que en un momento a Gaceta de Ayamonte, que es una publicación que desafortunadamente pues se ha perdido, pero que es una historia también del carnaval, porque cuando llegaba, bueno, el carnaval y otras muchas cosas, porque cuando llegaban estas fechas, pues se escribían muchos artículos y ahí pues ha estado presente toda la trayectoria, ¿no? Toda la vida de lo que ha sido el carnaval de antes y el que llegó después y lógicamente si siguiese viva la Gaceta pues sería también el de ahora. Y Enrique Villegas escribe una carta a Gaceta de Ayamonte y cuenta cómo el carnaval de ahora digo, el que nació con los orientales, pues fue lo que volvió, ¿no?, de la semilla que se quedó de unos carnavales que en Ayamonte era, bueno, el no va más, unos carnavales tremendos de cantidad de agrupaciones, de comparsas, de murga, y lo cuenta precioso en esta carta, y nos hace sentirnos, bueno, pues ver cómo las calles se llenaban de papelillo, cómo se utilizaba mucho la harina o los polvos de talco, porque llenaba, y era una forma de vivir un carnaval diferente. Pero yo me quiero parar en lo que era el carnaval de calle, de lo que se fomentaba incluso con la posguerra, que se prohibía y todo lo demás, y cómo todavía había gente que lo seguían fomentando, se escondían, pero aun sabiendo que le iban a detener año tras año, montaban historias y salían a la calle. Y después también las agrupaciones, cómo las agrupaciones no se perdieron. Y aquí, bueno, pues sois vosotros también los que tenéis que contar mucho, ¿no?, de lo que os dejaron a lo mejor vuestra gente, vuestras mayores, en este carnaval que después habéis heredado, ¿no? Mira, yo voy a poner el ejemplo mío, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, su padre, mi bisabuelo, era letrista de los carnavales antiguos, de los carnavales, te estoy hablando de primero de siglo, del siglo pasado. Entonces él me contaba anécdotas de murgas que había, que escribían coplillas y demás, que cantaban en la calle Real, una vaquita que pusieron en un escaparate, que era de una leche condensada, y le sacaban chistes y lo cantaban. No sé si se cantaba en un teatro, se cantaría en el Ibérico a lo mejor, se cantaba en el Casino Español, el Círculo Mercantil, lo que existía en aquella época. Y mi abuelo tenía, bueno, yo los tengo cuadernos de él, de cosas escritas que son, vamos, de parte de risa, porque son cosas escritas con una imaginación y de aquella época, siempre cuidando de no meterse con una cosa y otra, pero eran chistosas, sin ofender a nadie, sino eran cosas, una forma de escribir, ¿sabes?, con mucho respeto, pero simpatiquísima. Mi abuelo, mi bisabuelo era Arpaiza, que en aquella época escribía, después mi abuelo Cayetano Arpaiza también escribía cositas, ¿sabes? Escribió cuando se hizo el parado de turismo, por ejemplo, escribió que ya cuando hice yo el pregón lo conté, le escribí un chiste, os lo voy a recitar un poquito nada más, pero para que veáis ustedes la imaginación que tenían y demás. Decía, este pueblo de Ayamonte parece que va a prosperar con el nuevo parador mirando para Portugal. Ya empezaron los trabajos en este castillo moro, se han encontrado objetos que creen que son de los godos. Uno que estaba extendiendo arena en la carretera se encontró una moneda. Creyendo que era de oro del tiempo de los romanos, fingió que le dio una cosa y dio de mano más temprano. Cuando llegó a su casa, que iba loco de contento, echó a todo el mundo a la calle para que no dieran conocimiento. Primero le dio con lija, después le dio con ceniza, y cuando le vio la cara casi se muere de risa. Era la cara de un mono
con un sombrero de paja, montó una bicicleta y afilando una navaja. Y esto tiene muchísimos años, mucho antes de que empezaran los carnavales modernos nuestros. ¿Sabes? Que nosotros te podemos estar orgullosos que en Ayamonte existían los carnavales hace mucho antes que ahora, que los actuales. Claro. Y en la posguerra también siempre he escuchado yo, también el padre de mi abuela venía de San Lucas de Barrameda. Y entonces para él el carnaval era algo, en aquella época se corrían delante de la Guardia Civil y los metían presos en el calabozo. Eso fue la posguerra, mucho antes de empezar esta nueva etapa. Pero en aquella siempre ha sido carnaval. La gente salía a la calle, se disfrazaba, lo cogía la Guardia Civil, lo metía en el calabozo y al día siguiente pues a la calle, a tu casa. Pero sí, en una de estas ideas que tuve, ¿no?, para llamar lo que hicimos hace el año pasado, ¿no? Y yo hablaba mucho con Manolo Cruz, con Manolito Cruz, y él se paraba y me contaba un montón de cosas de las antiguas, hablando del tema esto. Después el hombre pues falleció el año pasado, me parece, y no pudo hacer, pero me hubiera encantado invitarle que nos contara lo mismo que a mí me contaba por la calle, ¿no? Y una de las cosas es que había una persona de aquí del pueblo que hacía charlot estupendamente, y todo el mundo esperaba, lo esperaba. Entonces todo el mundo en la puerta del ayuntamiento, de la Jibe, digamos, estaban allí esperando, y cuando venía esa persona, ¿no?, con el charlot le decía a los guardias, dejarme tranquilo, que yo entro solo. Y entraba el tío haciendo y todo el mundo aplaudiéndole, ¿sabes? Aún sabiendo ya que iba para adentro, ¿no? Y como esto me contaba que iban para adentro, para la Jibe, lo que dice ahí, que sabían que iban a dormir en la cárcel, pero aún así salían, ¿no? Que eso era... Valiente del carnaval. Sí, sí. Yo también tengo una anécdota. Yo oía mucho de Cádiz y tenía una vez cinta, voy a hablar de cinta, qué más yo me hago, hablando de cinta. Me da hasta un poquito de vergüenza. Tenía una cinta que eran Los hijos de la noche, que era de Enrique Villegas. Y mi padre, no sé, me preguntó, dice, no, esto es de Enrique Villegas, de Los hijos de la noche. Entonces me comentó mi padre que su padre había salido con el padre de Enrique Villegas en una agrupación aquí llamada Los Hijos de la Noche. O sea, que antes salió aquí, sí, que en el año 81 me parece que fue, Enrique Villegas sacó o sea, su padre ya antes había sacado aquí esa comparsa. Sí. Además, curiosamente, yo hice alusión al principio, ¿no?, de esa carta de Enrique Villegas, y precisamente Enrique Villegas en esa carta dice eso, ¿no? Habla de todo lo que hacía, las agrupaciones que su padre formó y que él rescató esos hijos de la noche para llevarlo a Cádiz. Y entonces, bueno, pues ahí cuenta también cómo él conoce el carnaval a través de su padre, ¿no?, de todo. Y después, bueno, digo, esa joya que tenemos, porque hay una fotografía de unos carnavales de posguerra en una de estas gacetas que yo guardo con tantísimo cariño, y de hecho te cuenta todo eso que también Chanchi cuenta, ¿no?, de cómo se le detenía, se le llevaba a la Jibe, pero que era un poco... algo que hacían porque no tenían más remedio, pero que se lo tomaban, sí, también un poco a guasa, que tampoco era como una detención ahí. Que a lo mejor lo tenían unas horas nada más y después lo soltaban. Pasaba la noche y... Exacto. Sí. O a lo mejor ni eso, ¿no? A mí me gustaría que del público alguien seguro que tiene también anécdotas que contar, que le hayan contado sus mayores y algunas. Sí. Ay, Antonio Garrido. Que también está aquí Antonio Garrido. Vete por aquí, hombre. Qué raro que Antonio Garrido. Antonio, vete por aquí. Vete por aquí cerca. Y te vemos, porque además ahí te escuchamos, porque si te pones por aquí cerquita, también te vemos. Le comentaba anoche a Chanchi que recuerdo que mi padre me decía que aquí en la calle Real antiguamente era preguerra, es decir, estamos hablando del 34 por ahí, mi padre nació en el 25. ¿Por qué no te acercas un poquito? No te quiero... Acércate un poquito. Sí, hombre. Claro, porque... No, lo siento mal con la imagen, que también hay imagen. No te acerques tanto que... Un poquito, así está bien. Antonio, sí, porque así te pueden ver, es que de otra manera no te ven. Aquí, un poquito más aquí, ¿ves? Sí, porque... Un aplauso, hombre. Me he sentado, ¿no? Sí, pero ahí, al lado de Chanchi te sientas, o en pie, como tú quieras. Que anoche estábamos comentando, como os decía, que me decía mi padre, siempre comentaba en casa, mi padre nació en 1925,
y que en temas de preguerra, sí, antes del 36, el aspecto de la calle Real, cuando había carnaval, era, siempre lo recordaré, él me decía que los papelillos le llegaban, mi padre es muy exagerado, pero en algunas cosas no, que los papelillos le llegaban por los tobillos. Y de ahí, con esto, con el cartel de carnaval de Aguilera, el cual se veía un montón de serpentinas colgando, y yo creo que era realmente muy realista el cuadro con lo que mi padre me describía lo que era la calle Real, así que montones de serpentinas, papelillos y demás. A mí me ha llamado la atención lo que has dicho antes del polvo talco o algo Sí. ¿Eso qué era? Si alguien sabe... O sea, ¿alguien sabe si Sí, ¿por cómo...? qué venía? Bueno, era uno por los huevos. ¿Harina se echaba? Tiraban harina. Tiraban harina. Coge el micro, Las piñatas sí me acuerdo de la de harina, sí. Aquí tenemos. Sí que he rescatado, También, bueno, el domingo de piñata. Todos, Sí. todos a la vez más no que podemos hablar. he comprado a través de internet una factura de, no sé ahora mismo qué año es, lo siento, pero es 1920 o por ahí, de un comercio de aquí de Ayamonte que hace un pedido de serpentinas y demás, no sé si es a Barcelona, a ver si la puedo y la subo al Facebook. Es graciosísimo. Y compra también bolsas para contener, yo creo que los papelillos o algo, creo que compraría al por mayor, 50 o no sé cuántos kilos, y bolsitas pequeñas para ir envasándolas y demás. A ver si puedo esta semana la rescato y la subo. Es graciosísimo. Y estamos hablando, yo creo, de 1930 o antes. Sí. Es muy curiosa la factura esa. Tampoco recuerdo qué comercio es de aquí de Ayamonte. No lo recuerdo ahora mismo. Qué bien. Sí, pasa el micro, que aquí nos quería apuntar algo más. Bueno, yo es que... Bienvenida. Tengo mucha suerte de haber vivido muchos años carnaval con mis padres. Y él pues, la ha vivido y era eso. Las piñatas, él le echaba harina. Las piñatas y las primeras casolozas que se hicieron de carnaval, él la hizo, además él se costeaba su carnaval de su bolsillo, él la hizo y nos llevábamos mucho tiempo cogiendo los huevos, le hacíamos un agujerito, lo llenábamos de papelillo y tiraba los huevos llenos de papelillo. Sí. Eso también es una tradición muy guapa. Yo sé que muy ayamontina, yo no sé si tenéis referencia a alguien de que en otros lugares también se hiciera, pero eso de guardar, cascar, el huevo se vaciaba, el huevo se le hacían los dos agujeritos, el agujerito y se rellenaba de se papel. guardaban los cascarones Sí. y entonces después se le hacía como un engrudo, ¿no? Con Sí, harina con y se tapaba. Mi padre las piñatas echaba harina. Y se pintaban para la cabalgata y todo eso. Esos huevos serían, es que eso lo he hecho yo. Sería mucho mejor que los de verdad. Las piñatas mi padre las hacía. Las piñatas hacían no solamente aquí en la Ribera, las piñatas yo me acuerdo en la villa, Sí. en mi balcón, al balcón de enfrente, de Mari, colgábamos las piñatas, que eran con de esto de barro, con Eran una harina de cántaros, barro, unos cántaros. Sí, y de después barro, de la barro. harina, que estaba Carmen Puche, Chusita Santa, que eran la gente del carnaval antiguo. De bueno, barro, vamos, la piñata de barro, le tapaba los ojos y le tapaba con una venda y allí, vamos, mi padre ha echado hasta paloma y todo, vamos, y sale volando. Mi padre todo lo que va cogiendo le va echándola dentro de la piñata. Hoy va a ser muy complicado Sí, eso, pero vamos, hoy que con la lo protección pone de los todo, animales, vamos. no, pero Hombre, ya hoy en día no es lo mismo que antes. le ponían paloma y todo dentro de la eso. Más opiniones por el público, a ver quién nos puede aportar más cosas de carnaval, anécdotas, o que también puede salir una pregunta para que la mesa, porque ahora mismo estamos recordando carnavales de antes, es una forma de empezar, pero que también podemos hablar ya, entrar ya en harina, y nunca mejor dicho, de los carnavales actuales, porque seguro que hay temas en los que viene moviendo, teniendo aquí a 4 personas que pueden aportar muchos datos, se pueden desarrollar. El tema de iniciar esto, porque es bonito saber que los carnavales para muchos de vosotros pues no comenzaron hace 40 y algo de años, sino que tienen una trayectoria importante en Ayamonte y bueno, hay muchos escritos. De hecho, yo creo que en uno de los espacios estará también invitada la historiadora para... Sí, María Antonia. En el último, el de enero, vendrá María Antonia y los demás está un poquillo por decidir todavía, depende de disponibilidad que tenga el personal. Hablo un poquito más alto, Sánchez, depende de la disponibilidad que tenga
Es que es muy temprano. Yo hasta que no coma es buenos días. Por eso he dicho antes buenos días. Que digo que no, que dependerá de la disponibilidad que tengan los invitados y demás. Entonces, pero vamos, que ella me ha confirmado que para enero vendría ella. Que ahora no puede porque está en la jornada de historia y no puede, pero vamos que... Es una pena que Pedro Pérez, porque yo he escuchado a Pedro Pérez dar verdaderas conferencias sobre el carnaval antiguo. Supongo que esos datos los tendrá Fal y su mujer o sus hijos, porque Sí. la verdad es que era un... Ahí dice, Gema, ¿le puedes pasar el micro? Sí, a la concejala, mira, ella... Gema, pero que además también tiene esa responsabilidad política, ¿no? Que Como yo concejala he escuchado, bueno, que hay publicaciones en las jornadas de historia en las que se habla del Marqués de Ayamonte y de Carnaval. Sería interesante que María Antonia nos pudiera rescatar esos datos y los hiciera públicos, porque ya el Marqués de Ayamonte hacía sus pinitos y hay publicaciones que se lo reflejan. Que bien, sí, Ya está, ya terminé. Porque tiene ahí hay un acople con el micro, eso lo pedimos disculpas, ¿no? de ese sonido. Pues si esto es la disculpa perfecta, ¿no? Para rescatar o traer a la memoria de estas generaciones más recientes lo que Ayamonte tuvo, ¿no? Porque sí, eso es importante que no conocimos, pero digo, aquí tenemos 4 personas que hacen carnaval actualmente y yo no sé si eso también os sirvió, ¿ves? Ya estoy preguntando, ya estoy con la de formación profesional, si también eso os sirvió a vosotros para iniciaros en el carnaval, lo que traéis de familia, porque bueno, hay quien dice, pues yo no he tenido a nadie familiar y un día entré en un cuarto de ensayo y me enamoré del carnaval y sigo, ¿no? Yo particularmente, mi abuelo sacó agrupaciones, ¿no? Pero hablando del tema de este tipo de charlas, yo fue chanchi llamarme y acordarme directamente del programa. Yo directamente vi a Carlos La Morena hablando con la gente. Me acuerdo que era una mesita que estaba en un rincón redondita que allí se ponían alrededor. O sea, antes no había redes sociales. Antes, si el que le gustaba el carnaval o iba ese día o no se enteraba de nada. No es como ahora que enseguida está el Facebook poniendo cosas por todos lados. Entonces era algo muy entrañable. Y la verdad que la labor, como siempre, de la peña acertada. Recuerdo como anécdota así también, lógicamente yo llegué al carnaval no porque me llamaba la atención, pero porque en casa también se mamaba ese carnaval, ¿no? Desde mi bisabuela, mi bisabuela Angustia, que era una de las que corría por lo de la... allí había unos grupos en la zona del Arrecife, que era la de mi bisabuela y después también el Villablanquero, ¿no? Entonces, pues siempre hacían grupos para cabalgatas o algo así, ¿no? Sí, grupos de disfraces, ¿no? Y era de las que corría delante de la guardia, de las que salía y esa noche tenía que correr o dormía en el aljibe, ¿no? Después, pues mi padre, pues yo me acuerdo de siempre de chiquitito en los colegios, tengo, o sea, una imagen grabada. Yo sabía todos los años de que mi padre se iba el martes de carnaval a vestir de algo en el colegio. Y iba vestido normal, con una bolsita, y después aparecía vestido de cualquier cosa por las clases. Y se paseaba por todo el colegio, por todas las clases. Y un día estaba yo en quinto, y estaba de profesora para mí doña Loli, ¿no? La mujer de Luna. Y en esto que llaman a la puerta, viene el director con una señora, dice, Loli, por favor, la inspectora María Luisa, me parece que se llamaba, la inspectora María Luisa, mira, doña Loli le cambió la cara. Y cuando yo miro para atrás y veo el traje de mi madre, y un hombrecito moreno con una peluca así, era mi padre, ¿sabes? Era mi padre que estaba paseándose y haciéndose pasar por la inspectora, y el director que asentía, que lo hacía partícipe. Era una forma de hacer carnaval también en las escuelas, ¿no? A raíz de ahí, pues empezaron, de esos años, se empezó ya a trabajar los disfraces en las escuelas, después de los diferentes colegios, y ya salieron los desfiles de colegio. Pero que, según me comenta, fue un poquito así, por disfrazarse, por la iniciativa de mi padre de hacer esas cosas. No sé hasta qué punto será cierto o no, pero es lo que me comentan gente mayor y eso. A ver. La verdad que la zona de la zona reverde del carnaval, porque todas las gentes famosas que corrían delante eran todas de allá arriba. Esto era la zona reverde de aquí. La zona del Arrecife. Sí, es
verdad. Y yo, pues nada, el carnaval, la primera vez, los orientales, por supuesto, lo viví, era un crío, estaba en el colegio todavía. Bueno, sigo siendo un crío. Y no sé, aquello no sé lo que era, pero a mí me atraía. Yo tenía una vivencia muy remota, porque nosotros íbamos, mi padre era almadravero, era del consorcio, íbamos a Santipetri todos los años. Yo vivía unos meses aquí, otros meses... Y yo recuerdo que allí en un teatro que había, un cine que había allí en Santipetri, recuerdo haber visto murgas y esto de Cádiz que iban, pero a mí no, me sonaban a chino, yo no. Y a los años sale lo de los orientales y tal, y no sé lo que era, pero a mí me gustaba. Yo no sé lo que era, pero aquello me atraía mucho, no sé, no tenía ni idea. Pues tampoco en mi casa, aparte de eso, yo no he tenido antecedentes así de gente de carnaval, pero me envenenó algo, no sé. Esto fue... Sí, sí. En mi caso lo mismo, en mi caso lo viví con mi abuela, María Pardo, que tenía una amiga allí en la villa, y ella se disfrazaba todos los años con Carmen Puche, como te he dicho, Chosita Santa, mi abuelo Cayetano, que siempre iba de la mano con él. Yo me acuerdo de las primeras agrupaciones cuando yo era un crío, que iba al Cardenio, los Arpinos, Marino Americano, todas estas agrupaciones de principio del Cardenio, de la vuelta al carnaval moderno. Pues todo eso lo vivió yo con mi abuelo, de la mano de mi abuelo. Mi abuelo siempre me contaba eso, lo que os he comentado, que hacía murga, que su padre hacía murga, y eso claro, eso te engancha, es que eso tú lo vas viviendo y te gusta y te engancha. Yo empecé tarde a salir, por ejemplo, disfrazado desde que era un monigote, desde que vine de Alemania, porque yo estuve en Alemania, nací en Alemania, porque por eso soy rubio y... Y a los 3 años y medio, 4 años por ahí vine aquí, desde chiquinino, vestido, a los callejeros siempre, con mi abuela, me vestía de lo que sea, de flamenco, de lo que fuera, de lo que salía en aquella época, en cada año. Y después ya en el teatro, cuando yo comencé en el teatro a salir en chirigota, yo empecé ya, había terminado magisterio, yo empecé a salir en carnaval, yo no salí en infantiles, porque Gamero me echó, porque llegó Bonelo, un tal Bonelo, que cantaba por arriba muy bonito, y dije, no, tú fuera de ahí, me echó. Ya yo de ahí, ya no salgo más en infantiles. Yo empecé a salir en el 97, es decir, que yo soy novato con todos estos bicharracos, porque esta gente llevan saliendo ya muchísimos años, ¿no? Pues sí. ¿Quién La verdad que la... A ver, de aquí del público, porque hay gente ahí de carnaval, gente unos más jóvenes y otros. De los carnavales de grupos infantiles, ahí está Benny. Ay, venga, que se... Venga, la labor de Gamero es importante por también. Aquí, sí. Es una cosa que... Está por aquí Miguel, que salió con Gamero. Ahí, Miguel. Sí, yo salí con Gamero. Hola, Miguel. Buenas tardes, que yo ya me levanté acércate temprano. por aquí, que te queremos ver la cara, hijo, anda. Vaya, Luis. Sí. Vete por aquí. Vengo en plan motero. Qué bueno. A ver. Pues, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, no, yo salí también con Gamero, pues, la dirigía Ramón Cañada, sí. Con los Gorfillos, para que nos llamamos. Yo no me acuerdo ni cómo llamamos, así que... Muy chicos, ¿no? No, éramos los Gorfillos. Los Gorfillos. Ahí hice yo un cuplé. Bueno, y yo vengo de antes, con el Palangana, con la chirigota del Palangana, salía yo, pero yo era en plan mascota, que sí, que ya estaba pensando ya ahí. Dice que te ponga más para acá porque es que, claro, sí, Jaime no te ve, Y ya que cogí el micro, voy a aprovechar y voy a contar una anécdota que me pasó saliendo con el Palangana. Cuéntame. Qué bueno. Escucha, Miguel, entonces tú saliste con Gamero. Sí. Gamero, mira, es momento ahora también de, porque es verdad, en los grupos infantiles, que tuvo en Ayamonte un boom importante en aquellos años, en los 80 y algo, fue fundamental. 85, fue fundamental. No, antes, 80, entre 80 y 86. Y en el Bueno, y después vinieron más. O sea, unos 10 años más o menos. Y eso para ti fue por ahí hay algún carnavalero de los de Bueno, Trinidad sí, y Chispito. sí, claro, ya... Pues ahora lo vamos a llamar. Lo que es, digamos, dedicarse así a salir en agrupaciones, pues empecé ahí con Gamero. De chico, sí, como mascota, salía con mi padre, la chirigota del Palangana. Y eso, voy a aprovechar y voy a contar la anécdota. No recuerdo bien si era con lo de la chirigota de este año de torero o era con los Noche Cabaret, no recuerdo bien. Pero la anécdota era que estaba, o sea, en el Cardenio antes se ponían los micrófonos de la radio, se ponían debajo. Y yo que vi un micrófono, eso, claro, como yo era un crío, digo, pues el micrófono era el mío. Me puse a cantar al micro, y el de la radio haciéndome señas, quítate de ahí, quítate de ahí.
A lo mejor Me imagino que nada más que me escuchaba yo en la radio, claro. En Noche de Cabaret. Sí, Yo pues. tenía una foto y digo, y todo el mundo, ¿quién puñeta es este chiquillo? No sabemos quién es. O Y esta al cabo chiquilla, de ¿no? cinco- O esta chiquilla, pero ¿no? Chiquilla. Y Porque al parece cabo que- de 5 o 6 años me dice tu mujer, sí, es que era Sí. mi marido. Digo, hombre, y yo ni por Que asomo también una eras cosa tú. que también una cosa que aprovechando de mí, yo he aprovechado muchas cosas ahora. Sí, sí, aprovecha. Que una cosa que me gustaría que se retomara otra vez, porque no me parece justo el que los niños, o sea, los padres que se pegan 3 o 4 meses sacrificados, ensayando da igual, luego tienen un niño la ilusión de salir y con el rollo este del carnaval, de los premios, da igual, que no me parece lógico que se penalice toda la historia, ¿sabes? No, me no, gustaría que los eso niños... eso está contemplado, ¿eh? ¿Sí? Está contemplado. Ah, bueno, Como pues ya. mascota pueden aparecer. Lo que pasa es que al final no aparecen porque ya no es lo que hay antes, que iban los niños tanto a los Vamos a ensayos. hablar uno a uno. Esto me parece a mí, esto me encanta. Bueno, yo suelto el micro ya, si no, al final... Nos quedamos Mucha culpa de eso con esa tenemos eso. reivindicación. Mucha culpa de eso tenemos la competitividad. Claro, es que ahí está el tema. Que tenemos en los grupos. Porque decimos, no, es que si metemos a los niños y cantan, nos podemos ir de tono, que vamos a estar... Pues me parece ridículo, la verdad. Es que yo creo que los niños deben de llevar ese premio de poder salir a las tablas y disfrutando y metiéndose en el mundo. Y metiéndose en el mundo, porque yo pues, creo que gracias a eso me metí un poco en el mundo del carnaval. A lo mejor si mi padre no me va a llevar teatro, pues igual no, a lo mejor no me dice gustar el carnaval. Creo que eso Este año vuelve a salir una infantil. Bueno, eso también. Pues nada, muchas gracias y me retiro. Una labor.